Buenas. Esto es para explicar la tarea 2 de acceso a datos. Mi nombre es John Samamé. Bueno, para esta tarea pues se nos pide como primer punto en el apartado uno, bueno, se ha utilizado Maven en NetBeans y nos dice de buscar en una inteligencia artificial como ChatGPT. En este caso yo he utilizado ChatGPT, y dice de pedirle que ponga como ejemplo crear un XML a partir de un array list de objetos en Java, utilizando cada uno de ellos, y observa las diferencias que se utilizan sin hacer pruebas de la tal. Bueno, esto es lo que he conseguido en ChatGPT 3.5. He hecho la pregunta y bueno, y lo que estoy enviando en la tarea, el documento también en PDF, perdón, y son todas estas las librerías, o sea, sí, hay varias librerías en API, dice la inteligencia artificial, y algunas de las más comunes son DOM, que es documento objetal. Descripción es una interfaz estándar del W3C que permite a los programas acceder a los scripts y actualizar el contenido, entre otras cosas más. Bueno, luego también tenemos SAX, que es una interfaz de programación de aplicaciones para procesar documentos de XML secuencialmente. Luego, aquí he cogido la captura de lo que nos va arrojando la inteligencia artificial para dejar como ejemplo, ¿no? Luego tenemos JAX-B, o como será, JAX-B o JAX, ¿no? Bueno, JXB es otra API que permite a las aplicaciones Java convertir objetos Java y documentos XML. Aquí dejo una referencia. Luego también tenemos JDOM, para la creación, manipulación y navegación de documentos XML en Java. Y bueno, aquí dejo también una referencia de lo que nos muestra cómo se debe utilizar, ¿no? La inteligencia artificial. También está STAX, o si se lee así, Streaming API for XML. Esto permite el procesamiento de documentos XML consumiendo el mínimo de memoria, y permite procesar documentos de manera secuencial, similar a SAX, pero con una interfaz diferente. Aquí también dejo la referencia. Bueno, estas son algunas de las opciones disponibles de Java para trabajar con documentos XML, ¿no? Luego, dice, pídele además que te ponga un ejemplo para crear XML a partir de ArrayList de los objetos, utilizando en ella observaciones y diferencias que clases y diferencias y qué clase utiliza. Bueno, aquí le pongo como ejemplo a la inteligencia artificial, y entonces nos echa primero eh, el primer ejemplo con DOM, Documentos Object Model. Dejo una captura. Eh, bueno, no me voy a detener mucho a explicar la- las capturas, porque si no, no me da tiempo a explicar el resto y no llego a los 5 minutos, me va a pasar. Entonces, bueno, esto es todo lo que nos ofrece la, la, anti- la inteligencia artificial. Luego, la segunda pregunta dice, de igual forma, pregunta a la inteligencia artificial cómo puede guardar un array list de objetos en Java en un archivo de datos, tanto de acceso aleatorio como secuencial, y si hay varias formas de hacerlo. Pues aquí me presenta una forma de hacerlo. Estoy dejando aquí las capturas. Luego esta es otra forma con JXB o JAPS. Es otra forma. Dejo el tutorial.
Y luego, ¿cómo puedo guardar un array list? Tanto de acceso aleatorio como secuencial. Pues aquí sí lo he escrito de esta forma porque no había manera de coger la captura. Entonces, este es un ejemplo para guardar en un archivo los ficheros de tipo ArrayList y se pueden implementar para el acceso aleatorio como para el acceso secuencial. O sea, tanto para los dos tipos de archivos. Entonces, acceso aleatorio. Para el aleatorio puedes utilizar la clase Random Access File junto con la interfaz serializable. O sea, la clase Random Access File es para coger datos aleatorios. Entonces aquí está la clase Random File, dejo también las capturas. eh, y bueno, estos han sido los ejemplos básicos y se deben adaptar, claro, a la estructura de cada requisito, lo que nos recomienda la inteligencia artificial, ¿no? De acuerdo a lo que las necesidades de software que se nos pida, ¿no? O la aplicación que vayamos a crear. Bueno, esto es por un lado. Ahora voy a pasar, este es el documento PDF, ahora voy a pasar a las aplicaciones. Y bueno, se nos piden las aplicaciones. Se nos pide, a ver, sí, desde aquí, crea una aplicación en Java utilizando NetBeans que cree un array de 5 objetos de la clase llamada coche que tendrá las siguientes propiedades: matrícula, año, kilómetros, y los datos, vamos a inventar unos datos de los coches para añadirlo nosotros, añadirlo yo directamente, ¿no? Se creará un archivo a partir del array list, se creará un archivo llamado coches.dat y donde se almacenará la información de los coches, ¿no? Entonces, pues para este primer ejercicio, pues he creado un proyecto app coches. eh, en el paquete de donde vamos a hacer nuestra aplicación, pues he tenido que crear la clase coche con los datos que se nos da, que es matrícula, modelo, año y bueno, los setter y getter y el toString para luego utilizarlos cuando se llame a la clase o para asignar los datos. Luego en la clase principal, pues eh, he hecho he declarado la instancia de la array list y he puesto 5 coches imaginarios, ¿no? Para luego hacer las siguientes métodos. Por lo tanto, aquí, como estoy ya en el apartado main, aquí ya llamo al método que es guardar secuencial, de forma secuencial los datos y mostrar información de forma secuencial. También es otro método, ¿no? Eh, que está aquí reflejado. Y bueno, y vamos bueno, sí, el método se llama el primero, guardar secuencial, he llamado, de un array list de coches y se le pasa como parámetro coches. Ponemos un tray catch para las posibles errores de excepción y o exception. Y luego pues aquí está el otro método que es mostrar información secuencial del primer archivo, ¿no? De lo que se ha creado de los coches. Y también pues aquí hacemos otro try catch para capturar los errores de excepción y, y aquí pues es la forma de cómo declarar de cómo mostrar la información, ¿no? Eh, se dirige hacia coches.dat, ¿no? Con el file input stream y finalmente pues se guarda en una variable tipo object input string. Eh,
ponemos un mensaje de que la información ha sido recuperada recuperada de coches.dat. Y bueno, para eso hemos utilizado un for each y tal para controlar el bucle de la operación, ¿no? Entonces, ese por un lado, esa es la primera aplicación. Luego se nos pide, bueno, sí, la ejecución, que es lo más importante. Bueno, vamos a ejecutarla y vemos, espero que me dé los 5 minutos, porque es que, sí, ejecutamos el archivo y aquí nos pone los datos guardados en coche DAT de forma secuencial. Información recuperada de coches DAT y aquí pone pues coche, la matrícula, el modelo, año y los kilómetros. Año, he puesto aquí año por no poner el año sin la ñ. Y bueno, estos son los 5 coches registrados y bueno, ha hecho en principio bien la operación. Vamos con el segundo ejercicio, que es, eh, dice, en la misma aplicación a continuación se deberá leer el archivo coches.dat y escribir el objeto que concatena el archivo coches XML, pero esta vez utilizando el formato XML. El archivo deberá tener una etiqueta de almacenar un coche, El resto del campo serán campo etiquetas hijas y tal. Bueno, entonces aquí, bueno, también en el primero no hemos comprobado. Vamos a comprobar en la carpeta. Un momento, por favor. Y no. Vamos a comprobar en la carpeta que se han grabado o sea, que se han hecho el, el archivo. Aquí se ha creado coches DAT con los datos binarios, ¿no? Que no se puede hacer más, así lo pasa. Y bueno, ese es lo referente al primero, ¿no? Que era crear el archivo, es un archivo secuencial y que grabar los datos en el archivo coches.dat, ¿no? Entonces, ahora vamos a minimizar esto para la próxima. Eh, vale, entonces, el siguiente. eh, Vamos a cerrar esto. Va a empezar limpio. Ya. El siguiente es la app coche, ¿no? Entonces, bueno, yo le he puesto como proyecto appcoche.v2 como una segunda versión. Eh, He hecho igualmente aquí para no mezclar todas, pues he vuelto a hacer las mismas clases, ¿no? Para tratarlos como documentos individuales, ¿vale? Entonces aquí he declarado dos variables privadas estáticas y final static, o sea que van a ser de tipo, de tipo perenne, ¿no? Con persistencia. Entonces aquí nuevamente volvemos a crear los cinco coches, pasamos los objetos o los métodos para seguir con la secuencia. Bueno, está el primero que fue en el ejercicio anterior, guardar secuencialmente coches, luego mostrar información secuencial y esto lo que se nos pide en este ejercicio es leer los coches y escribir un XML de los coches. Entonces, pues como básicamente se trata de estos dos, porque los otros dos métodos los vimos en el ejercicio anterior, pues voy a pasar directamente, los he vuelto a hacer los métodos, pero vamos a pasar directamente a leer y a escribir. Entonces hacemos el método de carácter privado y estático para leer los coches con un array list de coches. Entonces creamos también, bueno, declaramos la instancia para el array list y los metemos en un take catch para los errores de excepción
de excepción, sí. Entonces, aquí lo que nos va a devolver, claro, es coches porque es lo que queremos leer, ¿no? Entonces, el siguiente método es escribir un XML de los coches que se han leído, ¿no? Entonces, para esto, pues, con las clases Javax context se crea una variable context. Para eso, claro, ya hemos, como siempre, ¿no? Hemos importado las clases o para poder desarrollar según con qué es lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, pues se crea aquí una instancia de tipo coche wrapper que va a contener pues la lectura y crear el archivo XML. Eh, bueno, lo metemos también en try catch para controlar los errores de excepción. Y bueno, y fundamentalmente pues vamos a pasar con esto, o sea, voy un poco más rápido por el tema del tiempo, porque no me suelo adaptar muy bien al tiempo, ¿no? Y entonces, pues, esto yo lo comprendo, o sea, todo esto lo comprendo, no se lo digo más detalladamente porque yo lo entiendo. Y entonces, pues, mire, voy a pasar directamente a la ejecución del, del proyecto. Y entonces, aquí tenemos la ejecución y nos arroja datos guardados en coche DAT de forma secuencial. Eso fue igual que o sea, en el primer ejercicio, ¿no? Información recuperada de coches DAT también lo vuelve a hacer. Y lo que nos acoge en este ejercicio es recuperar, o sea, leer el archivo de coches ha sido leído correctamente, aquí están los cinco coches, ¿no? Y luego, pues, el archivo coches XML se escribió correctamente con los datos obtenidos de aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, lo siguiente, vamos a salir de esto y vamos a mirar en la carpeta del proyecto, en la raíz, eh, que está aquí. Estamos ahora el proyecto es app coches versión 2. Aquí estoy en la versión 2, como puede ver. Y coches DAT es esto lo que se ha creado. Lo abrimos, lo abrimos en la carpeta. Esto está en binario, por supuesto. Luego tenemos coches XML, que también se ha creado aquí la versión XML con los datos. Y bueno, eso es lo que corresponde al segundo ejercicio, ¿no? Esto lo voy a dejar minimizado para el siguiente. Bueno, vale. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es, vamos a cerrar todo esto para empezar en limpio, que si no luego nos confundimos, nos liamos. El siguiente es, pues luego, por último, lee el archivo llamado libros, proporcionado el contenido del XML por, por la asignatura y escribe su contenido por la pantalla. A ver, aquí, a ver, vamos a ver. Abrimos igualmente, creado un proyecto libro XML para leer el libro. En los paquetes están las clases que compete a este ejercicio y he creado un paquete source para ir directamente, tener localizado al XML, ¿no? Del que se va a leer los datos, ¿no? Proporcionados. Entonces, vamos a abrir. Anda fallando un poco esto. Bueno, menos mal. Vale. Pues empezamos para esto, pues creamos la clase libro eh, de tipo pública con los atributos, ¿no? que se proporcionan en el XML. Se crea el constructor para crear las instancias y tal.
Y luego pues los atributos, los setDetogether y luego el toString, ¿no? De esta clase, que esto no tiene más misterio, porque en todas las clases casi se hace lo mismo cuando es de este tipo. Igualmente en autor. En autor también cogemos los atributos y luego creamos los setDetoGetter y el toString. Luego, vamos a ver libro, también se ha creado una clase libro para saber, claro, el año, el título, autores, editorial y el precio del libro, ¿no? Su constructor, su set de getters y su toString al final. Bueno, y sobre todo la clase principal, que es la que va a desarrollar todo el ejercicio, pues la tenemos por aquí. Eh, La tenemos por aquí, la cual, vamos a ver, le damos la ruta de donde queremos que el archivo XML vamos a obtener los datos, ¿no? Y aparte, bueno, va a crear el archivo con los datos de que se nos ha generado de la asignatura, ¿no? El XML de la plataforma. Entonces, luego, pues, se pone el título, el año, la editorial, el precio, y a partir, bueno, con unos for anidados para ir controlando todos los atributos, ¿no? Que según se vayan obteniendo del documento. Entonces controlamos las excepciones y ya Jax, Bex, Exception, es la primera vez que lo veo, bueno, antes de hacer este ejercicio, porque, o sea, siempre sale la excepción, la típica, ¿no? Pero ya no sabía que había eso. Bueno, debe haber más de ese tipo. Y bueno, y durante la asignatura de primer año, pues no hemos visto más que lo necesario, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto sería el ejercicio número 3 y ahora lo que nos importa es a ver cómo se ejecuta, ¿no? Entonces vamos al run file y ejecutamos el ejercicio y entonces aquí tenemos, mire, eh, lo que se trataba aquí es de leer la información. A ver, por último, el archivo y escribe todo su contenido por la pantalla. O sea, leer el archivo que se nos proporciona a través con libros XML y con las clases de Java y recuperar la información, ¿no? Y sacarlo por pantalla. Y bueno, aquí tenemos, eh, vamos a ver si por aquí arriba no se me escapa algún dato. Bueno, el caso es que aquí ha recogido los datos según se han cogido del anterior. No, según se han cogido, un lapsus, perdona, según se han cogido del documento XML que se nos proporciona. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos año cero, seguramente no tendrá año, y el título, Illustrated, autor, Stevens, editorial, Edison Wedley, y el precio $65,95, euros, soles, no, no lo sé. Pero bueno, en principio pues captura los datos del documento XML y bueno, y poco más, porque ya con esto sería la, la culminación de los ejercicios. Vamos a ver si en este proyecto, leer libros, ¿qué es lo que he hecho aquí? Bueno, pues aquí nada, si prácticamente lo que se necesitaba era sacar, darle la ruta del documento XML que yo lo he metido para hacerlo menos complicado. He creado un paquete en el mismo proyecto, lo he metido ahí y le he dado la ruta de aquí del proyecto, ¿no? Y entonces, pues por eso ha sacado los datos, los ha leído y ya está. Y bueno, poco más, profesor. Bueno, esta es mi tarea
y el resto pues la subiré ya le mandaré el link por YouTube. Bueno, profesor, hemos terminado de momento. Que tenga buena tarde, buena noche o buen día.